Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hace unos días se dio a conocer un convenio, así lo denominaron, entre los partidos opositores, los principales, que definitivamente abre una opción para quien quiera votar en contra del gobierno que se encuentra en el poder. Lo interesante, independientemente del resultado, es cómo está construido este pacto, este convenio, porque en México no ha habido mucha experiencia de gobiernos de coalición, de hecho bastante poca. Y este convenio, diría yo, que ha sido lo más sólido que hemos visto en mucho tiempo. Pasó por las instancias internas de todos los partidos, la ratificaron, y no solo eso, sino que las dirigencias acordaron una fórmula en la cual para el Estado de Coahuila y para el Estado de México llevaría mano, como dicen, el Partido Revolución Institucional, y para la presidencia y la Ciudad de México el Partido Acción Nacional. Algo insólito, explicable en tanto que tienen más presencia, pero insólito. Y es por ello que hemos invitado a Guillermo Valdés, que es un conocedor de todos estos vericuetos y que ha estado ya con nosotros, por fortuna, para platicar con él sobre la perspectiva. ¿Qué perspectivas le ves a esto, Guillermo? ¿Es serio? ¿Crees que se mantengan o va a ser llamarada de petate? Sí. No, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que es un acto de realismo político. La ventaja de Morena sobre PAN y PRI, y no se diga el resto, pues es enorme. Y si no hacen esta alianza, la oposición, es por seguro que Morena repite la presidencia. Entonces, la presidencia y todo lo que viene. Y todo lo demás. Bueno, entonces en el 21 se aliaron, les fue bien, equilibraron fuerzas, a pesar de tener más o menos el mismo porcentaje, la coalición, que lo que habían sacado PAN, PRI, PRD juntos en 2018, perdón, separados en 2018, el diagnóstico del 21 fue muy distinto. Hay oposición, o sea, sí, la unidad hizo la oposición y sí se obtuvieron logros importantes como que Morena no tenga mayoría en la Cámara de Diputados. Sí, solita no la tiene. No, incluso ni la absoluta. Si tú le quitas PT y Verde, Morena no tiene mayoría. Entonces, fue muy útil la alianza. Entonces, pues sería un suicidio que fueran separados para el 24, cuando vemos que lo que está en juego es mucho más importante que lo que estaba en juego en el 21. Ahora, una crítica es que está bien, es totalmente cierto lo que tú dices, Morena es pues, más del doble que el PRI y el PAN juntos, pero si sumas a estas fuerzas gubernamentales versus las que no están más o menos con la misma proporción de voto a nivel nacional, pero realmente suman. Es decir, el militante del PAN va a ir a votar por un candidato del PRI, el militante del PRI iría a votar por un candidato del PAN. Mira, las alianzas nunca son una suma perfecta de las militancias y las preferencias de los tres partidos. Y especialmente en el caso PAN y PRI, que fueron enemigos o adversarios políticos históricos de 70, 80 años, hay resquemores y hay sectores. Sin embargo, yo creo que no hay coalición perfecta en términos de que el resultado sea la suma idéntica y al 100%, pero experiencias, si revisas las coaliciones, sobre todo a nivel estatal, que es donde han operado estas, si tú tienes una participación del 80% de las bases de los partidos coaligados, es muy exitosa, y en el caso del 21 fue exitosa en ese sentido. Entonces, no hay... Evidentemente que hay sectores como muy duros de las militancias del PRI y del PAN o también del PRD que dicen, no, yo con estos nunca voy, pero no son la mayoría y han demostrado históricamente que sí funcionan las coaliciones. Es interesante también la dinámica o el mensaje que se manda a la sociedad, porque si tú preguntabas antes del anuncio de esta alianza, pues muchos decían, no, hombre, ya ganó Morena, ya lo daban por un hecho. Y sin embargo, cuando ves en la aritmética sencilla, pues ahora dicen, no, pues quizás sí pueda ganar la oposición.
Y eso ayuda a la oposición. Así Es es. decir, es una... Es un juego de expectativas. De expectativas, exactamente. Y sí lo viene a romper. Ahora, yo creo que esta coalición, digamos que es una condición necesaria para que la oposición sea competitiva. Sí. No le garantiza el triunfo, pero sí la vuelve competitiva. Ahora, ¿qué tendría que hacer la oposición para tener más probabilidades de triunfo? Es buscar una segunda alianza, y esa es con la sociedad civil, con la gente que salió a marchar el 13 de noviembre, que es una marcha que fue ciudadana, que no fue convocada por los partidos y que demostró que la sociedad civil sí puede autoconvocarse y que potencialmente es un sujeto electoralmente que puede hacer la diferencia. Entonces, lo que hace falta a esta coalición político-electoral de PAN, PRI, PRD es que vuelvan los ojos y traten de establecer esta alianza con la sociedad, porque si tú ves los números, yo creo y que Morena no tiene asegurado el triunfo. O sea, Vamos a dar unos números bien interesantes al respecto. Alrededor del 25% de los mexicanos se identifican con Morena. Un 11-12% con el PAN y más o menos con el PRI. Los otros partidos andan por rangos del 3%. El 50% de los mexicanos no se identifican con partido político alguno. así es. Cuando ya les preguntas por quién va a votar, si la intención de voto por Morena es mayor, porque muchos lo ven como una menos mala opción. Así es. Pero todos los partidos políticos en México tienen pues bajos niveles Así de es. aprobación. Y el reto es lo que tú decías. ¿Cómo haces que los que descreen de la política, descreen de los partidos, se sumen a una coalición más amplia, que fue la que vimos no solo en la marcha de noviembre, sino es lo que explica los resultados del poniente de la Ciudad de México, donde por primera vez vemos una correlación clara entre participación electoral Así es. y voto por la oposición a quienes gobiernan la capital desde el 97. Lo que hemos visto son alternancias en el 2000 del PRI al PAN. Y el PAN se queda 12 años. Y luego, ante resultados poco convincentes, la sociedad voltea al PRI. Y bueno, vimos el desastre del sexenio de Peña. Le pavimenta el camino a la llegada a la izquierda. Y el resultado es terrible. Entonces el ciudadano dice, ¿y ahora qué? ¿Pero por qué comillas? Está como de Pues izquierda digo, en yo no sé comillas. si ustedes le ven rasgos de izquierda, por ejemplo, a la política económica de austeridad fiscal, de no crecer el porcentaje de... No, para la izquierda es defender a los pobres. Sí, pero no entregar recursos que no generan capacidades ni instituciones que mejoran el cumplimiento de derechos. Pero a ver, no nos entretengamos Sí, acá. yo lo que decía es, después de varias transiciones, el ciudadano se quedó, ¿y ahora cuál es la opción? Entonces, por un lado tenemos Morena con su proyecto que no está mejorando las cosas, que las está empeorando incluso, y tenemos una oposición completamente desprestigiada que poco ha hecho, fragmentada y poco ha hecho para revalorarse y presentarse como algo digno frente al ciudadano. Pero el problema es que esas son las opciones que tenemos. Sí, porque no hay que hay recordar más. que aquí los partidos políticos que tendremos en la elección del 24 son los que hay. Los que hay. Aquí Bueno, no puede surgir como en así Francia es. un partido nuevo, el señor Macron, y los rebasan. No, eso no entonces existe. no va a haber eso. Entonces, lo que le hace falta a la coalición opositora para tener mayores probabilidades de triunfo es que se apoye en una sociedad civil, pero que le exija a esos partidos que ya demostraron que no han sido buenos y que no han dado pruebas de renovarse, pues que la sociedad civil llame a los ciudadanos a votar, sobre todo a los abstencionistas, a votar por esta opción que es menos mala que la de Morena y a ponerle ciertas condiciones. ¿Cómo en cuál están pensando? Mira, por ejemplo, el Frente Cívico, que es una de estas iniciativas ciudadanas para participar en el 24, le ha pedido a los partidos políticos 3 cosas. Uno, que la selección del candidato presidencial y de los candidatos a gobernadores, etcétera, se haga mediante la participación de la sociedad.
lo ideal serían elecciones primarias para que la selección del candidato no fuera producto de un arreglo cupular de los demás. Segundo, se requiere un gobierno de coalición de todas las alianzas que reúna y que unifique otra vez al país, y por eso es importante un gobierno de coalición como condición de gobernabilidad para poder mejorar. Y tercero, que este candidato con este gobierno de coalición haga caso de un programa que salga también de la sociedad. Entonces, el Frente Cívico les plantea 3 cosas: método abierto con participación social de selección de candidatos. ¿O candidatas? O candidatas, sí, perdón. Un programa de consenso con la sociedad y un gobierno de coalición para darle gobernabilidad. Entonces, esto creo que ayudaría a darle un poco más de confianza a la sociedad por el enorme desprestigio de los partidos. No veo otra opción. Ahora hay que también recordar que si bien para México es extraño esto de un gobierno de coalición, pues acabamos de ver ¿Por qué no explicas qué es un 14 gobierno? años. ¿Qué es un gobierno de coalición? Un gobierno de coalición, yo diría que es, digamos, cedes en lo secundario y te pones de acuerdo en lo fundamental, y eso se convierte en política de gobierno. Es decir, no solo concursas por el poder, sino que atas tus políticas públicas desde que lo firmas. Y eso ya está en el documento, entonces eso es un avance dibujado, perfilado, pero ya está. Y hay que recordar, bueno, la señora Merkel pues llegó a gobernar gracias a una coalición de agua y aceite que nadie se hubiera imaginado, porque eran los opositores históricos tradicionales, y gobernó 14 años. Bien. Entonces funcionan. Y en Chile ha habido gobiernos de coalición. Chile. Entonces, para México puede ser una alternativa. Por algo que decía Guillermo, el desprestigio individual de los partidos políticos ha hecho que muchos ciudadanos no quieran acercarse a la política. Y lo estamos viendo también, seguramente tú tienes más información, pero este votante no duro, que ha dejado de votar por Morena, lo vimos en el 21, pues está decepcionado. Por eso dejó de votar por Morena. Entonces, No, y en México casi la mitad de los mexicanos no votaron en la elección intermedia. En las presidenciales suele votar un poco más, 60%. Entonces sí, te puede definir una elección, 10 puntos más porcentuales de voto te lo define. Y uno entiende al ciudadano enojado. Hay muy buenas razones. Sí, y contra los partidos Claro. anteriores. Yo le diría a los abstencionistas: ¿quieren realmente perder esa posibilidad de ir a votar cualquier día para decir, quiero que gobierne? Y eso es lo que también habría que pensar que está en juego en la próxima elección. nos queda poco tiempo, pero dime algo, en toda nuestra conversación no ha aparecido Movimiento Ciudadano. Mira, pues la posición de Dante Delgado es tercamente oponerse a la coalición, y él piensa que es el momento de posicionar a Movimiento Ciudadano como la segunda o primera fuerza emergente, pero creo que no está viendo realmente lo que está en juego. No creo que tenga probabilidades de cumplir El eso. argumento de él, y lo dijo en esta silla, es que están tan desprestigiados los partidos políticos que no me quiero sumar a ellos, quiero construir una vía propia. Así es. Digo, yo he tenido discusiones con gentes de MC y les dije, si el reto en este país fuera la reconstrucción del sistema de partidos, yo les firmaba y iba con ustedes. Pero el reto no es ese. El reto es conservar la democracia y cuidarla. Porque pueden, en el lejanísimo caso de que ganaran y quedaran en segundo lugar, se volvieran la opción, van a ser como el PAN en 1939. Van a tener que pasar 50 años para que ganen algo con el nuevo sistema electoral que quiere hacer Morena. Guillermo Valdés, qué gusto tenerte por Al acá. contrario, encantadísimo. Rica conversación. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Los vemos acá el lunes entrante, en Primer Círculo. Buenas noches.